Cruces bovinos con CU para ganaderías en el trópico bajo. Con el firme propósito de mejorar la producción lechera en los climas del trópico bajo, se realizan cruces con ganado Brahman, con pardo suizo, Gir por pardo suizo, Brahman por Simmental, Brahman con Holstein, Gir por Holstein, que al pasar por varios grados de sangre, se logra llegar al Gir Holando. Otro cruce que ha brindado para el productor ganadero buenos resultados es el Holstein por Guzarat, que brinda la bondadosa raza Gus Holando. De todos estos cruces, el que más auge ha presentado es el Gir por Holstein. Esta raza es la principal raza lechera en Brasil. Estos cruces, como principal ventaja, es que brindan la adaptación a climas tropicales, y algo a resaltar es que la mejora se da tanto en cantidad como en calidad. Independientemente del cruce realizado, se deben tener claros los objetivos por los que el cruce fue realizado, ya que este cruce debe ser la respuesta a problemas detectados en el hato, como pueden ser bajas producciones de leche, baja calidad de sólidos en leche o temas de adaptación al medio. Para todo esto, el productor ganadero debe tener metas claras establecidas para saber con exactitud a dónde se dirige nuestra actividad ganadera para poder obtener los mejores resultados. De los cruces bovinos se debe prestar atención a los temas de nutrición y alimentación, el bienestar animal y por supuesto el manejo integral, con el fin que los bovinos puedan expresar todo el potencial genético que se obtiene gracias a la heterosis. En conclusión, todo cruce es exitoso, pero siempre y cuando el manejo y alimentación se ha llevado a cabo de la forma correcta. Al realizar cruces de ganado Bos indicus con Bos taurus, el vigor híbrido que se expresa por parte de los F1 obtenidos se expresa de mejor forma, ya que se puede dar la oportunidad al Bos taurus de adaptarse a los climas tropicales. En los sistemas de cruzamientos, un punto a resaltar es que los F1 son los ejemplares que se expresan mejor genéticamente. Al cruce de las razas Gir con Holstein se le denomina Gir Holando. Este cruce ha tomado mucha importancia gracias a los rendimientos en la producción lechera. Este es un cruce que llegó para quedarse en la ganadería bovina. La raza Gir, al cruzarse con la raza Holstein, demuestra excelentes rendimientos de leche. En temas de duración de lactancias, se puede extender hasta los 8 meses. Podemos concluir que todas las razas equinas aportan en el tema del mejoramiento genético. En aspectos como son la producción, rusticidad y adaptabilidad, las Bos taurus aportan en temas de producción, no solo en temas de cantidad sino en calidad. En resumen, al llevar a cabo cruzamientos conservando la base CU, los resultados obtenidos siempre serán beneficiosos y rentables.